Oliver Laxell. Oliver es un actor, director y guionista franco-español, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Oliver ha ganado en 2010 el premio Fipresci del Festival Internacional de Cine de Cannes por su película Todos vosotros sois capitanes. También, en 2016 ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes por su película Mimosa. Finalmente, su última gran obra, que lleva por título Lo que arde, ha sido galardonada con el Goya a Mejor Dirección de Fotografía y a Mejor Actriz Revelación. Este nuevo film narra la historia de Amador, que, cuando sale de la cárcel tras cumplir condena por haber provocado un incendio, regresa a su casa, a una aldea perdida en las montañas lucenses, donde volverá a convivir al ritmo sosegado de la naturaleza con su madre Benedicta, su perra Luna y sus 3 vacas. Me ha llamado muchísimo la atención porque la has hecho en 2019, ¿no? Creo, puede ser, ¿correcto? Y es una tendencia de película que ahora con Nomadland, para mí, tu película es un poco como una mezcla de documental, aunque la historia no es verdadera, ¿no? La historia... Bueno, en el cine, digamos que hay esa categoría de lo documental y la ficción, que es como son dos palabras un poco absurdas, porque en el fondo el documental tiene como una pretensión de verdad, cuando en el fondo también hay una construcción de ficción. Sí. Documental, ¿no? Además, ya sabemos que la verdad es relativa. Entonces, sí que me gusta trabajar muy cerca, digamos, de las pieles, de una cierta convención de realidad, ¿no? Además, como son procesos creativos muy personales, pues suelen ser universos que conozco muy bien, ¿no? En el caso de Arde, pues estamos hablando de mi infancia, del presente de la montaña, que es donde yo vivo ahora mismo. O sea, conozco hablar, los acentos, los gestos, la manera de caminar, la manera de cocinar, la manera de hablar a los animales, ¿no? Y bueno, tenía ganas de que eso estuviera en la película, ¿no? Sí, una cosa que, tú has cogido, por lo menos la madre no es actriz, que es una, ¿no? Creo que había leído que no es actriz ella. Y claro, eso da totalmente otro espíritu a toda la película, como más auténtica y más tipo documental, lo que dices tú, que pensamos que es más verdadero, ¿no? Lo hace más impactante para mí, porque parece como te entra la historia de otra manera. Yo, si hubiera trabajado con un actor, hubiera intentado lo mismo, ¿no? Es decir, ir a la esencia de la persona, ¿no? Quitar máscaras, ¿no? El problema de los actores es que es muy difícil ser actor, entonces, están permanentemente jugando con las máscaras, y cuando trabajas con ellos es muy difícil quitárselas, tienen muchos vicios. Todas mis películas he trabajado con actores no profesionales, con personas, ¿no? Y se trata de dedicarle mucho tiempo, se trata de picar mucha piedra. En el caso de Benedicta tenía algo de experiencia en teatro, pero no era positivo, tenía bastantes vicios, ¿no? Interpretaba demasiado, ¿no? Okay. Se trataba todo de contener la energía. Además, Benedicta es una mujer con mucha energía, que habla mucho, y había peligros, ¿no? Había peligros porque podía infantilizar mucho a su hijo, Amador, ¿no? Podía llegar a castrarlo de alguna manera.
Y eso sería, digamos, entraríamos en un juego psicológico que a mí no me interesaba en la película. O sea, yo no quería que el espectador llegara a encontrar respuestas tan claras, ¿no? Me parece que en el arte tiene que haber más polisemia, más oscuridad que claridad, ¿no? Y bueno, tenía miedo de que el espectador se refugiara en esa respuesta de, ok, Amador es así, es introspectivo, es invernal, es taciturno porque tiene una madre castradora, ¿no? Además, hubiéramos subrayado la idea de que otra vez es culpa de la mujer, ¿no? También hay para mí, otro argumento bastante fuerte que es el bosque, ¿no? Que el bosque o montaña, lo que eso representa para las personas, ¿no? Ahora, con la pandemia, mucha gente se refugió otra vez en el bosque. Lo he oído de muchísima gente decir como tipo de meditación. ¿Por qué tú has elegido este escenario, el bosque? Bueno, como decía antes, ha sido un proceso creativo muy personal, ¿no? Muy íntimo. Yo he estado filmando en el pueblo donde ha nacido mi madre. Entonces, bueno, tengo un vínculo biográfico, emocional muy fuerte con este lugar, ¿no? Además de ese vínculo, pues yo creo que hay un vínculo que va un poco más allá, ¿no? Yo creo que hay algo casi geológico, ¿no? Hay algo muy atávico, muy telúrico, ¿no? Con el sitio, ¿no? Y con la propia geología del sitio, efectivamente las piedras, los árboles, ¿no? O sea, yo desde que soy pequeño tengo un vínculo, un sentimiento de pertenencia a ese territorio fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, las cosas que vienen del corazón se repiten en el tiempo, ¿no? Las cosas que vienen del ego, pues son cosas pasajeras, momentáneas. Y desde que soy pequeño, soñando en mi día a día, siempre, digamos que mi ser me ha llevado a ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues mi relación con ese sitio es muy vocacional, es muy de voz interior, ¿no? Y lo que he hecho es rendirme a esa realidad, a esa voz interior, ¿no? Yo soy de ese sitio y lo que he hecho toda mi vida es intentar, pues, entender cómo volver a casa, ¿no? Y hay un trasfondo de la película tipo activista que tú quieres em, decir de una manera que hay que mantener la naturaleza, que tenemos que relacionarnos de manera diferente, porque ahí también hay este argumento con el turismo, ¿no? La gente que quiere montar ahí una instalación turística. Y es un tema muy actual en España, lo del turismo de masa y el cambio climático al mismo tiempo, ¿no? Em, co- ¿Lo ves como una película también un poco activista o no? Nunca has tenido esa idea. Bueno, siempre he tenido muy claro que no hay mayor película política que lo poético. O sea, no hay mejor manera de ayudar o de servir a tu comunidad, a tu sociedad, a tu generación, que abriéndole el corazón, ¿no? O sea, yo creo que más que denunciar, más que utilizar un, un lenguaje político, que es un lenguaje que siempre divide, es un lenguaje dialéctico, yo creo que el lenguaje político trasciende, el lenguaje poético trasciende los opuestos, trasciende las dualidades, ¿no? El lenguaje poético entiende, acoge, va más allá, digamos, de las dualidades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una noción, o sea, yo soy un ciudadano, pues que, Consciente. bueno, no lo sé, no del todo, o sea, sí, hasta donde yo sé, pero obviamente como todo ciudadano consciente con el culo en dos sillas, porque tienes una manera de sentir, tienes una ideología, pero al final haces cosas que no tienen que ver con lo que sientes o piensas, o sea, es muy difícil tener esa coherencia radical, ¿no? Pero, no sé, yo a la hora de hacer la película, que era una película políticamente muy peligrosa, porque, bueno, hay una industria del fuego, ¿no? O sea, hay una inversión muy fuerte en extinción de incendios, no tanta en prevención, ¿no? Y además una sociedad, obviamente, que quiere sangre, una sociedad que quiere culpables, que quiere entender por qué se quema el patrimonio, ¿no?
Entonces, ante esa realidad, yo como autor, pues la decisión que he tomado, sobre todo, que era muy arriesgada, era no hacer una película, digamos, panfleto o de meter a alguien en la cárcel o de juzgar a alguien, porque es algo que ya hago en mi realidad y estoy cansado de juzgar, o sea, no puedo más. Sino más bien yo creo que la misión del artista es de sacar a la gente de la cárcel, ¿no? Ya hay activistas, ya hay periodistas, ya hay políticos que se encargan de meter a la gente, de juzgar o de defender lo frágil. Los artistas tenemos que defender lo frágil, pero desde otra distancia, ¿no? No tan cerca de las cosas, sino con un poco de distancia, ¿no? De las cosas más bonitas que he experimentado acompañando Que Arde ha sido ver a jóvenes que después de la proyección me decían que querían rehabilitar aldeas abandonadas, ¿no? Eso sí me parece político, ¿no? El hacer hoy en día películas afirmativas, porque también estamos en un momento, Stephanie, en el que hay una concepción del ser humano muy negativa, ¿no? O sea, tú mira la prensa, mira la tele, mira... Siempre, pero siempre lo había. Porque yo estoy leyendo libros de Stefan Zweig o eso hace 100 años y estoy asombrada de leer que tenían los mismos problemas que tenemos ahora. Y lo mismo sobre España. Ves mientras dure la guerra y piensas, joder, ¿dónde está la evolución, no? Y eso es un poco frustrante. Bueno, desde el punto de vista de un artista, eso es bello en el fondo, porque vemos las cosas con un poco de distancia. Entonces, yo creo que precisamente es nuestra misión de capturar lo más contradictorio y paradójico del ser humano, lo más execrable, acompañado de lo más heroico, ¿no? O sea, somos paradójicos, somos capaces de las dos cosas, ¿no? Y yo creo que lo poético es eso, a saber capturar pues todo eso en conjunto y después el espectador que juzgue, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco lo que yo he querido hacer con la figura de un pirómano, ¿no? No sabemos si es él que provoca el incendio, ¿no? Claro, esto le quería preguntar, porque yo pensé, voy a preguntarlo porque quizás soy tonta y no lo entiendo de todo, pero no lo he entendido al final. Es que no hay que entender, es que no hay que entender. O sea, no sé en la época de Stefan Zweig, ¿no? Pero hoy en día me da la sensación de que intentamos demasiado poner esto delante de una obra de arte, ¿no? Y bueno, me parece que es un poco la misión, la pedagogía que hay que hacer, ¿no? Delante de una obra de arte simplemente ponerse cómodo y sentir, ¿no? Desde luego, si yo hubiera querido que el espectador supiera si Amador es culpable o inocente, hubiera sido fácil para mí hacerlo en la película. No hemos tratado de equilibrar la polisemia, que fuera ambiguo, que fuera extraño, no, que el espectador no encontrara respuestas, o sea, que no estuviera tanto en la cabeza, ¿no? Que se noqueara la cabeza de alguna manera. ¿Y cómo vives tú este tiempo ahora de la pandemia? No sé dónde tú has estado en el lockdown duro en España y cómo esto influye en el cine. A ver, yo siempre he sido un poco un outsider. He vivido 12 años en Marruecos, he estado Sí, he visto en Tánger, ¿no? Sí. He estado en el desierto, o sea, y de alguna manera yo creo que ya no solíamos que pudiera pasar algo así, ¿no? Las pruebas eran evidentes, ¿no? Entonces, bueno, yo de alguna manera ya llevo años rehabilitando la casa de mis abuelos que está en el pueblo donde hemos filmado la película, ¿no? En esa montaña. Entonces, la verdad es que, sinceramente, a mí me llegó en un buen momento. O sea, lo he pasado en el campo, he estado, bueno, estoy solo allí en la casa, pero bueno, coincidió con las obras de restauración de la casa y, bueno, he estado como un poco apartado del mundo, ¿no? Creo que es una posición muy buena. Entonces, o sea, particularmente he sido feliz. Creativo, quizás. Mucha gente dice también que... Un momento de contracción. Yo he estado en un momento de cueva. Venía de pasar, de acompañar la película por todo el mundo. Estaba exhausto, muy cansado de dar, también de hablar, ¿no? de mirarme, de hablar de mí, de mi universo. O sea, necesitaba un poco, pues, todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que, bueno, es un poco
yo creo que es la mejor manera de ayudar, ¿no? De estar uno bien, ¿no? Yo creo en estos momentos de incertidumbre, de angustias, de, bueno, pues de intentar, en la medida de lo posible, a la gente que te rodea, y más una figura pública, pues bueno, de mostrar tranquilidad, serenidad, paz, amor, ¿no? Equilibrio, no sé. ¿no? Porque no se entiende, justo en este momento me da la sensación que mucha gente no entiende lo que es arte, exactamente lo que tú decías antes, lo que el arte juzgamos demasiado, el arte, y ahora mismo parece ni el arte tiene espacio en esta sociedad tan dividida por la pandemia. Tan fiscalizadora. Estamos en un momento donde todo el mundo te fiscaliza cómo hablas, lo que dices. Ya, Uh, yo ahora estoy dando clases con gente joven de 20 años, 25, ¿no? Que están en las escuelas de cine y wow, o sea hay como, bueno, lo políticamente correcto, ¿no? A ver, yo creo que sí tiene que tener sus límites el arte, o sea, me parece que, bueno, tiene que haber una intención noble detrás. Me parece que hay gente que no debería hacer arte. ajá, Es un arte creado desde el ego, no desde la esencia, ¿no? Uh, pero bueno, yo desde luego no me puedo ya, juzgarlo, ¿no? ya. No me veo legitimado para juzgar quién puede hacer arte o no, pero bueno, sí me parece que, sí veo al artista hoy en día con muchos miedos, ¿no? Lo veo que trabaja mucho desde el ego, ¿no? Y con respecto al cine y al momento del cine, no sé muy bien, o sea, sé que Ya. está muy difícil para rodar, ya están todos los presupuestos muy ajustados, encima si hay una eventualidad y tienes que posponer, los rodajes no pueden hacerlo, o sea, desde luego ya antes ya trabajábamos de manera bastante ajustada y ahora yo creo que mucho más. Se va a notar en las películas. Pero yo creo que en los autores va a ser positivo todo esto. Yo creo que, o sea, yo no entiendo la vida sin un poco de dolor. No hablo de sufrimiento, que el Eres muy sufrimiento... alemán, ¿eh? Eres muy alemán y no muy español, porque el español es muy difícil, el dolor, yo creo que Ya, tengo la sensación. es probable que sí tengo algo, o sea, Melancólico. soy muy estoico, ¿no? No sé si el alemán es estoico, pero bueno, no sé, o sea, mm, a ver, la gente en el campo, mi Ya. familia era así. Después, obviamente, bueno, no sé cómo la sociedad ha evolucionado, pero en Galicia la naturaleza es muy fuerte, es muy Dure, ¿no? Ya. en Alemania. Y yo creo que no es que seamos diferentes en un sitio u otro, en un sitio no son más inteligentes, Mm. son más sensibles, simplemente que la naturaleza aquí en Galicia es fuerte y ya nos genera nos esculpe unos valores, una manera de estar en el mundo, una humildad. Yo no sé, yo recuerdo los relatos de mi familia, cuando veo las montañas donde vivían, lo difícil que era trabajar esas montañas, tener comida, ¿no? No sé, Ya. pues te saca de cierto infantilismo en el que sí está instalada cierta sociedad, ¿no? Claro, tú pintas una idea también de la naturaleza un poco como un peligro. Lo he visto un poco así en la película también, y lo es. Vivir en la naturaleza no es fácil. No, bueno, como peligro no, o sea, es que Pero precisamente duro, duro. naturaleza, o sea, cuando tú estás en la naturaleza, cuando tú orbitas alrededor de la naturaleza está todos los días diciéndote no eres nada, eres pequeño. Pero eso, en el lugar de generar angustias, te genera paradójicamente serenidad, porque tú estás conectada a ello, ¿no? En cambio, la angustia se genera cuando estás fuera de ello, Mm, se considera amenazante cuando no, cuando vives en la ciudad, ¿no? mm. No sé. Bueno, yo he conectado muy bien porque yo me he criado en una granja y hasta que tenía 8 años y se ha muerto mi padre y nos hemos ido a otro sitio, y he conectado muchísimo con esta poesía y me parecía súper fuerte la música también que has aplicado. No he considerado muy bien si es música compuesta solamente para película o No, no. no, son pues composiciones musicales que he encontrado y algunas ya las tenía claras en el guión y otras así del proceso de postproducción.
Claro, es que es como Wagner, ¿sabes? Es como, ¡oh! De repente viene una música. Sí, hay algo operístico o algo sinfónico, hay algo musical en la película, ¿no? Ya la propia película la hemos configurado, la hemos pensado en movimientos. Hay un primer movimiento muy climático, un adagio fuerte son esas máquinas que se comen esa plantación de eucaliptos. Después pasamos a un movimiento más tenue, más sobrio, más contenido, más invernal, que es el de madre e hijo. Y después volvemos a otro punto climático intenso, que es el del fuego, ¿no? De alguna manera, a la hora de pensar en el guión, en la estructura dramatúrgica, hablábamos sobre todo de la energía, de cómo la energía de uno de esos movimientos, cómo se lo confería a otro, ¿no? Y mantenía, pues, cierta electricidad o cierto hipnotismo, ¿no? Del espectador con las imágenes. Mm. Bueno, muchísimas gracias y suerte. ¿Tú has estado en Berlín en el festival? Sí, ¿no? He estado en Berlín cuando tenía unos 25 años. Fui invitado al Talent Campus, bueno, Pero con esta peli has estado en Berlín en el no, festival. no, no, las películas cuando se estrenan en un festival de clase A, los otros festivales de clase A ya no pueden, Ah, quieren premier, quieren estrenos, ok. ¿entiendes? Entonces ya coges un camino, eliges un festival y ya está, no puedes ir a Cannes ni a Berlín. Ya. Pero lo tiene que salir en Alemania. Hay unos planes porque Bueno, es una peli que puede gustar mucho aquí. yo creo que es un mercado difícil Alemania ¿Ya? para el cine de autor. O sea, es sabido ya, ¿eh? O sea, Inglaterra también. Tengo la sensación de que el cine no es considerada alta cultura en Alemania. No hay mucho riesgo a la hora o sea, si bien es una cultura muy cultivada y admirable, o sea, me encantaría hablar alemán además, y sí que tengo una afiliación germana, ¿no? O sea, me interesa mucho la filosofía alemana y, bueno, en fin. Pero con el cine es raro, con el ¿Ya? cine es raro. Hay grandes autores, ¿no? Ah, pero lo que es el mercado en sí es complicado. Ah, ok. Un par de distribuidoras interesadas, pero al final no se concretó. Bueno, te deseo porque lo que se ve también ahora, que películas que tienen ya unos años de repente tienen un éxito, también gracias a las plataformas de streaming y eso. Yo te he visto tu película en Rakuten, en la plataforma de Rakuten. Ah, no sabía, no sabía. He pagado 9 € para verla y claro, está bien, es como ir al cine al final, es que es el mismo precio. No conocía esta plataforma, pero bueno. Desde Sí, luego no van a venir a mí los 9 euros. no, 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 pero van a a la distribución. derechos de autor, ¿no? Sí, pero bueno, me imagino que cuando ya, o sea, como que las ventas, ¿no? Llega un momento donde, imagino, ¿no? Que, bueno, entre productor, distribuidor, exhibidor. Bueno, mucha suerte y más cine español de este tipo porque creo que hay que levantar un poco el Nos nivel. morimos de frío, un poco de fuego, por Un favor. beso. Un beso. Chao. Chao, chao.